En la historia del fútbol mexicano abundan referentes legendarios que marcaron época en sus clubes y que, sin embargo, en selección nacional siempre decepcionaron. Adolfo Bautista fue campeón con el Pachuca y con las Chivas Rayadas del Guadalajara. Era un atacante magistral y posiblemente se trate del jugador más icónico del siglo XXI en el club más popular de México, gracias a recuerdos imborrables como su gol en la final contra Toluca en el Apertura 2006. Aquel bombazo que le anotó a Boca Juniors en cuartos de final de la Copa Libertadores 2005 para sellar un humillante 4-0, o su aportación para que Chivas jugara la final de la Copa Libertadores contra Internacional de Porto Alegre 5 años después. Al mismo tiempo, los aficionados mexicanos que no son de Chivas solo pueden guardar malos recuerdos del Bofo, o mejor dicho, uno solo, cuando en la Copa Mundial de Sudáfrica 2010, de la nada y sin decir agua va, apareció en el 11 inicial de Javier Aguirre en el partido de octavos de final contra Argentina. Y el Bofo no solo no hizo ni madre, que era predecible, sino que en una estadística inmortal, en aquel trascendental encuentro, recorrió menos kilómetros en la cancha que el portero Óscar Pérez. Fue su último partido con la selección. Después de eso, nadie más se atrevió a convocarlo. El Bofo fue seleccionado durante 8 años. Jugó 2 ediciones de la Copa Oro, en 2002 y 2007. México fracasó en ambas. Disputó 2 Copas América, Perú 2004 y Venezuela 2007, y no hizo nada digno del recuerdo. Bofo anotó un total de 10 miserables goles para el Tri. Chequen los rivales nomás. 3 contra Dominica, 2 veces vacunó a la selección de Gambia, 2 más a Albania, 2 a Ecuador y 1 contra Guatemala. Juan Pablo Rodríguez se dio a conocer en el Mundial Sub-20 de 1999, en el que México goleó al tricampeón Argentina en octavos de final. Ese mismo año era una de las 3 jóvenes perlas del inolvidable Atlas de Ricardo Antonio Lavolpe, aquel que perdió la final contra Toluca en tiros penales. Esas 3 jóvenes promesas eran el extremo izquierdo Daniel Osorno, quien se perdió en el camino, el defensa central Rafa Márquez, que se transformó en leyenda absoluta, y Juan Pablo Rodríguez, mediocampista, que se quedó a la mitad de los dos. Nulo en selección nacional, a pesar de una carrera de leyenda a nivel de clubes, sobre todo en Santos Laguna, donde Juan Pablo es todavía el futbolista con más partidos disputados en la historia del equipo, en el que fue 2 veces campeón de liga. El Chato Rodríguez anotó 130 goles y puso 33 asistencias en un total de 685 partidos en Liga MX. Es el 4º jugador con más partidos disputados en la historia de la Primera División Mexicana, y si quitamos a los porteros, solamente Benjamín Galindo lo supera. En selección nacional, sin embargo, Juan Pablo ni siquiera fue convocado a una miserable Copa Mundial. Sí que jugó la Copa Confederaciones 2001, la Copa América 2001, en la que México fue subcampeón, la Copa Oro 2003 y la Copa Confederaciones 2005. Siempre, eso sí, ejerciendo un rol secundario. Juan Pablo también fue seleccionado en varios partidos de la eliminatoria rumbo al Mundial de Alemania 2006, pero al final Lavolpe prefirió convocar a Rafael Chiquis García. Juan Pablo Rodríguez jugó 43 irrelevantes partidos en selección, en los que sumó 1 gol y 2 asistencias. Guillermo Franco surgió de las categorías inferiores de San Lorenzo. Jugó ahí los primeros 7 años de su carrera, hasta que en 2002 cambió de equipo. Guille tenía 26 años cuando lo compró Rayados de Monterrey. Pronto se transformó en el ídolo del equipo.
Con Guille como figura, Monterrey logró el segundo título de su historia y primero desde el lejanísimo 1986. En solo 3 años y medio en el fútbol mexicano, el delantero nacido en Corrientes jugó 3 finales de la Liga MX, ganó un campeonato de goleo individual y le metió tantos goles a Tigres que se mantiene hasta la fecha como el segundo máximo goleador de Rayados en el Clásico Regio, solo por detrás del brasileño Bahía. En tiempo récord, Guille Franco también consiguió su naturalización como ciudadano de los Estados Unidos mexicanos. Ricardo Antonio Lavolpe lo llevó a la Copa Mundial de Alemania 2006, convocatoria que causó un revuelo histórico. Guille jugó 3 partidos y no pudo meter gol en el Mundial. 4 años más tarde, Javier Aguirre lo llevó a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 en una decisión que generó todavía más polémica. Guille Franco tenía 33 años y otra vez se quedó en 0 goles. En total, jugó 25 partidos con el Tri y sumó tan solo 7 goles más 3 asistencias. Guille es, al mismo tiempo, ídolo histórico del Monterrey y uno de los futbolistas peor recordados en la historia de la selección mexicana. La de Alexis Vega es una historia en desarrollo, una historia que hasta ahora en selección nacional ha sido muy pobre. En la Copa Mundial de Qatar 2022, Alexis fue el futbolista elegido para portar la siempre pesada camiseta con el número 10 en la espalda y no dio la talla. En la Copa América 2024, lejos de sacarse la espina, se la clavó todavía más. En su defensa, Vega brilló en los Juegos Olímpicos de Tokio, en donde México ganó medalla de bronce y además ya celebró 2 Copas Oro y una Nations League. La realidad es que el extremo izquierdo no fue una pieza destacada en ninguno de los relativos éxitos que ha celebrado con la selección mayor. De hecho, sus únicos goles y asistencias en partidos oficiales han sido contra selecciones del calibre de Cuba, Jamaica, Arabia Saudita, Honduras, Surinam y párenle de contar. En 2025, Alexis Vega tuvo un año más que épico con 6 títulos conquistados. Está por verse si en 2026, ya con 28 años de edad, por fin puede consagrarse con una camiseta que no sea la del Toluca. México jamás ha tenido abundancia de futbolistas excepcionales como para dejar fuera del Mundial a auténticos cracks. Sin embargo, cada 4 años ocurre la tradicional omisión que nadie entiende. Desde Tata Martino, que marginó a Santi Jiménez de Qatar 2022, hasta José Antonio Roca, que se olvidó de Tomás Boy para Argentina 78, pasando por Manuel Apuente, que no se llevó a Carlos Hermosillo a Francia 98, u otras célebres no inclusiones como la de Tato Noriega en la convocatoria de Javier Aguirre en 2002 y Jaime Lozano en la de Ricardo Antonio Lavolpe en 2006. Pero entre toda la saga de atropellos hay 2 decisiones que pasarán los siglos y seguirán haciendo ruido. La exclusión de Lavolpe a Cuauhtémoc Blanco en el Mundial de Alemania 2006 y la de Bora Milutinovic, que en México 86 no convocó a Alfredo Tena, uno de los mejores defensas de todos los tiempos a nivel nacional y símbolo eterno del americanismo. Tena jugó una sola Copa Mundial y fue la peor actuación en la historia de México. Bochornoso último lugar en Argentina 78. Lo bueno es que el Capitán Furia solo tenía 22 años y muchos mundiales por delante, en teoría, porque México perdió el premundial rumbo a España 82. Fue expulsado de Italia 90 y a la mitad del camino, Alfredo Tena no fue al Mundial de México 86 por culpa de sus zapatos. Sí,
la Federación Mexicana ordenó que todos los seleccionados usaran Adidas. Tena tenía contrato con Puma y no aceptó la imposición. En consecuencia, el segundo futbolista que más veces portó la camiseta del América, 555, y el que más trofeos ganó en la historia del equipo más ganador de México, 6 ligas, 3 copas de campeones de CONCACAF y 2 copas interamericanas, ese mismo es el que en un universo paralelo pasó de noche y solo jugó 30 partidos en selección nacional. Jesús Tecatito Corona es uno de pocos futbolistas mexicanos que de veras triunfaron en Europa. Empezó muy joven destacando en el Twente de la Eredivisie, en donde jugó 51 partidos, anotó 13 goles y puso 5 asistencias. En 2015, el Porto lo compró por 10,5 millones de euros y ahí Tecatito se convirtió en un histórico del club, en el que disputó 287 partidos y participó directamente en 100 goles. En el Porto, Corona ganó 3 títulos de liga, 2 títulos de copa y alcanzó su pico en la temporada 2019-2020 cuando ganó el premio a mejor jugador de la liga portuguesa. Pero a pesar de todas las ilusiones que generó en selección nacional, ahí el extremo derecho fue otra historia. Una historia mala que se saldó en 71 partidos, 10 goles y 10 asistencias. Miguel Herrera no lo convocó al Mundial de Brasil 2014. A la Copa América 2015 sí se lo llevaron, pero no hizo nada. En la Copa América 2016, Tecatito fue titular contra Chile en la mayor vergüenza en la historia de la selección nacional mexicana. Su participación en Rusia 2018, el único mundial de su carrera, se redujo a 34 minutos. A Qatar 2022 no fue porque el por entonces jugador del Sevilla se rompió el tobillo. Y a la Copa Mundial de 2026 no irá porque ya a estas alturas todo mundo está resignado a que la selección simplemente no es para él. La historia de Carlos Vela y la selección mexicana es una de amor no correspondido. Más de 10 años de no eres tú, soy yo. A Carlos Vela lo conocimos en 2005, cuando en la mayor sorpresa en la historia del fútbol mexicano, la selección ganó el Mundial Sub-17 celebrado en Perú. El talentoso e ilusionante delantero fue campeón goleador del torneo. Con el paso del tiempo, Vela se consagró como leyenda de la Real Sociedad. En total, jugó 250 partidos y contribuyó con 73 goles y 43 asistencias para la Real antes de irse a la MLS y transformarse en uno de los mejores jugadores en la historia de la Liga de los Estados Unidos. Pero en selección, En la Copa Mundial Sudáfrica 2010, 2 partidos, 0 goles, 0 asistencias. En 2011, Vela fue separado del Tri por indisciplina y desde ahí esa herida nunca cicatrizó. Estuvo 4 años ausente de la selección. No le importó perderse el Mundial de Brasil 2014 en el camino, año en el que estaba en la cumbre de su carrera al grado de entrar en la terna de mejor delantero de la liga junto a Cristiano Ronaldo y Diego Costa. Por fin, después de años y años de telenovela, Vela volvió a la selección camino al Mundial de Rusia 2018, en el que jugó 4 partidos con saldo de 1 gol y 0 asistencias. Tenía 29 años y desde entonces, aunque jamás anunció oficialmente su retiro de la selección, Vela ya no volvió. El jugador más técnico y con mayor potencial nacido en México en tiempos modernos dejó en selección nacional un triste balance de 72 partidos, 19 goles, 9 pases a gol. Benjamín el Maestro Galindo es el mejor mediocampista que ha nacido en México. Ningún jugador disputó tantos partidos como él en la historia de la liga.
lo que ya es más que suficiente como para ponerlo en un pedestal. Pero Galindo es además el jugador más ambidiestro de todos los tiempos. Tiraba los penales indistintamente con la pierna que le diera la gana. En cuanto a los tiros libres, calibraba su perfil y aquellos que había que lanzar por el costado derecho los cobraba magistralmente con la zurda, mientras los tiros libres por el costado izquierdo los convertía con la pulcritud de su pie derecho. No ha habido un fenómeno así ni en México ni posiblemente en el resto del mundo. Galindo debutó como profesional en 1979 y se retiró en 2001. Jugó en 4 décadas, pero en selección nacional nunca dejó huella. Bora Milutinovic decidió no convocarlo a la Copa Mundial de México 86. En Italia 90, México estaba castigado. A Estados Unidos 94 sí lo llevaron, pero su aportación fue irrelevante. Y para el Mundial de Francia 98, Galindo ya no fue tomado en cuenta por Manuel Lapuente. El mismo futbolista archilegendario que a nivel de club fue campeón en Chivas, Santos, Cruz Azul y Pachuca, con el Tri jamás pudo ganar ni siquiera una intrascendente Copa Oro. Carlos Hermosillo fue 7 veces campeón del fútbol mexicano. Ganó 5 ligas con el América, una con Cruz Azul y otra con el Necaxa. Solo 2 futbolistas en la historia le superan: Jamaicón Villegas y Sabás Ponce, quienes ganaron 8 títulos con el campeonísimo Guadalajara. Hermosillo además fue tricampeón de goleo en los 3 últimos torneos de a de veras. Los torneos largos: 1993-94, 94-95 y 95-96. Con 294 goles, es el máximo anotador en la historia del fútbol mexicano, solo por detrás del brasileño Caviño. Y si hablamos de goles en finales, Hermosillo metió 7, solo superado por otro fenómeno de nombre José Saturnino Cardoso. Pero en selección nacional, Carlos Hermosillo no hizo nada. Fue convocado a México 86, pero se quedó todo el torneo en la banca. Se perdió como el resto de Italia 90. A la Copa América 93 no fue convocado. En el Mundial de Estados Unidos 94 jugó 2 partidos, 0 goles. Copa América 95, 2 partidos, 0 goles. Y por si fuera poco, falló en la tanda de penales contra Estados Unidos. Hermosillo, el super histórico goleador a nivel de clubes, jugó 76 partidos en selección nacional. Anotó 32 goles, ninguno de ellos relevante. El 7 veces campeón de la Liga MX, paralelamente, no ganó ni un trofeo vestido de verde. Hugo Sánchez no solo es el futbolista más grande del fútbol mexicano, es el único que entra en la lista de los 100 mejores jugadores de la historia universal. Hugo fue 5 veces Pichichi, o sea, campeón goleador de la Liga Española. Fue campeón de Liga 5 veces consecutivas con el Real Madrid, referente absoluto de un equipo que desde aquellos tiempos ya no ha podido nunca dominar más que muy fugazmente la Liga Española. Hugo Sánchez también ganó 2 floreros de la Copa UEFA, esa que hoy conocemos como Europa League. Nunca nadie en la historia del fútbol metió tantos goles de chilena como él, 38. Nadie ha emulado tampoco lo que hizo en la temporada 1989-90. 38 goles, todos de primera intención. Ningún futbolista en la historia, entre los no europeos ni sudamericanos, ha metido tantos goles como él. Hugo es el único jugador no europeo ni sudamericano que ha ganado la Bota de Oro. Hugo es uno de 25 fenómenos en la historia del fútbol que metieron más de 500 goles como profesionales. Hugo es, por si no les queda claro, el mejor futbolista en la historia de México. Pero eso no quiere decir que sea el mejor jugador en la historia de la selección mexicana, ni tampoco el segundo, ni el tercero. Es más, ningún historiador serio incluiría a Hugo Sánchez
en el top 10 de leyendas del Tri. Su historia en selección mexicana se cuenta bien rápido. Mundial de Argentina 78, 3 partidos, 0 goles. Mundial de España 82, no llegó porque fracasó con todos sus compañeros eliminados en el premundial disputado en Honduras. México 86 fue la mayor decepción de su carrera, 5 partidos, 1 gol. Italia 90, nada que hacer, México estaba castigado. Estados Unidos 94, 1 partido y 0 goles. A Hugo en selección se le recuerda principalmente por 2 cosas: caer acalambrado y no cobrar uno de los penales contra Alemania en cuartos de final de México 86 y por negarse a entrar de cambio contra Bulgaria en octavos de final de Estados Unidos 94. Con apenas 29 goles en 58 partidos, el mítico Hugo Sánchez, el único jugador nacido en México que puede codearse con los más grandes nombres del fútbol mundial, no es más que el 9º máximo goleador en la triste historia de la selección mexicana. Santiago Jiménez tiene 25 años y todavía mucho tiempo para triunfar en la selección mexicana. Pero pasan rápido los años y nada de nada. Ni con Gerardo Martino, ni con Jaime Lozano, ni con Javier Aguirre. Para ser justos, Santi tuvo su momento de gloria en la final de la Copa Oro 2023 contra Panamá, cuando por única vez hizo exactamente lo que se espera de él: rescatar a una selección con talento muy justito y sin referentes en el fútbol de alta competencia. Santi anotó 65 goles y puso 14 asistencias en 105 partidos disputados con el Feyenoord. Ganó el título de la Eredivisie en 2023 y la Beker, o sea, la Copa Neerlandesa, en 2024. En 2025, el Milan pagó 30 millones de euros por él y se transformó provisionalmente en la venta más cara en la historia del histórico club holandés. En su primer semestre en Italia, Santi jugó 19 partidos, metió 6 goles y puso 3 asistencias. Nada del otro mundo, pero mucho mejor que en selección mexicana. Repasemos. Santi debutó en octubre de 2021 con el Tri. México 2, Ecuador 3. Ya mal desde el arranque. Sus goles en la Eredivisie no fueron suficientes para convencer al Tata Martino de incluirlo entre los 26 convocados a Qatar 2022. México fracasó terriblemente en el Mundial. Martino se largó y nada cambió. De hecho, en sus 17 primeros partidos con la selección, Santi solo pudo marcarle a Chile, a Nigeria y a Haití. Luego, aquel gol contra Panamá en la final de la Copa Oro hace ya 3 años parecía marcar un antes y un después, pero más bien fue todo lo contrario. Desde entonces, Santi metió gol en un amistoso contra Suiza, en otro amistoso contra Corea del Sur y se quedó en blanco en 26 juegos distintos. ¡26! Los 3 partidos que duró la participación de México en la Copa América 2024, 5 compromisos de Nations League, 6 de la Copa Oro 2025 y 12 amistosos en los que tampoco pudo anotar. El último gol de Santiago Jiménez con la selección fue aquel contra Panamá en 2023. Literalmente vive de ese gol. Para que no te pierdas de nada, sígueme en el canal de difusión en WhatsApp. Escanea el código o ingresa desde el link en la descripción. Para que no te pierdas ninguno de los videos que publicaremos diario en este canal durante la Copa del Mundo, tienes que suscribirte. Comparte este video con quien más lo necesite y nos vemos en la próxima entrega. ¿Y por qué trabajo a veces? Bienvenidos a las instalaciones de ESPN, al lado de mi roommate de oficina. ¿Lo conocen? Hola. Los más viejos sabrán que este señor metió goles un par de años en Puebla, ¿no? Puebla